Antes que nada, quiero decir que me tocó el problema número 42, que es un problema estrictamente geométrico. Para desarrollar o para abordar este problema, necesito desarrollar conceptos propios de la geometría que son esenciales para entender el problema. Vamos a definir lo que es el punto, la recta y el plano, que son elementos de la geometría que sirven para construir figuras geométricas. El punto es un elemento cero, que se le llama cero, de dimensión cero, que se lo denomina con las letras A minúsculas. Siempre un punto se lo denomina con letra minúscula, imprenta minúscula. Después, la recta es un conjunto de puntos alineados, que no tienen ni principio ni fin. Y se lo denomina siempre con una letra imprenta mayúscula. Después está el plano, que el plano, al igual que la recta, es un conjunto infinito de puntos no alineados, o sea, desparramados, ¿sí? Y se los denominan siempre con las letras griegas, alfa, gamma, beta. Otro concepto muy importante a tener en cuenta es el concepto de segmento, que el segmento es un fragmento de recta que está comprendido entre dos puntos, en este caso A y B. Esto es un segmento. Bueno, una vez desarrollados los anteriores conceptos, podemos llegar al concepto de polígono. Un polígono son figuras geométricas que se caracterizan por tener muchos ángulos y por segmentos consecutivos y alineados. Cuando el primer segmento se une con el último segmento, hablamos de una poligonal cerrada. Si los segmentos no se unen entre sí, hablamos de una poligonal abierta. Además, los polígonos se clasifican en regular e irregulares. Los polígonos regulares, todos sus ángulos internos son iguales, miden lo mismo. Y sus lados también miden lo mismo. Además, otra característica importante del polígono regular es que los puntos de sus vértices, si nosotros los unimos, podemos marcar una, acá no me quedó bien, pero una circunferencia. También esta es una buena forma para visualizar un polígono regular. Si hacemos un círculo y los puntos quedan comprendidos en esa circunferencia, es un polígono regular. Y un polígono irregular, por ejemplo, se diferencia del regular porque sus ángulos internos no son iguales y sus lados tampoco. En este caso, que tenemos un triángulo isósceles, vemos que este ángulo y este ángulo pueden llegar a medirlo, miden, de hecho está comprobado, miden lo mismo, y el ángulo de arriba no. Eso lo convierte ya en un polígono irregular. Bueno, y ahora pasamos a otro concepto muy importante, que es el de ejes de simetría. Los ejes de simetría son líneas imaginarias que dividen objetos o figuras geométricas a la mitad, en dos partes iguales o en muchas más partes, y la figura queda dividida a la mitad de una forma simétrica, o sea, como en espejo. Por ejemplo, si yo acá, en este triángulo, en teoría es un triángulo isósceles, trazo el eje de simetría, que es la mitad, me van a ver que los dos lados son iguales. Por ejemplo, lo hice mejor en un dibujo. ¿Ves? Los dos lados, yo trazo un eje de simetría. Esta figura solamente tiene un solo eje de simetría. Las dos partes son iguales, están en espejos. Si yo hago así, se encuentran. Eso es lo que determina un eje de simetría, que se pueda dividir a la figura. Hay figuras que tienen más de un eje de simetría. Por ejemplo, qué sé yo, el rectángulo tiene dos ejes de simetría, porque si yo lo divido así, estas dos partes me quedan iguales. Y si lo divido por la mitad, estas dos partes me quedan iguales. Entonces tiene dos ejes de simetría. El cuadrado, por ejemplo, tiene muchos más ejes de simetría, porque yo un cuadrado lo puedo dividir por la mitad y dos partes iguales. Lo puedo dividir horizontalmente y me quedan estas dos partes iguales. Lo puedo dividir así y me quedan estas dos partes iguales. Y también lo puedo dividir así y me quedan estas dos partes iguales. Y si veo, en teoría, todos los ángulos serían iguales. Por lo tanto, esta figura, que sería un cuadrado, tiene 4 ejes de simetría. 4 ejes. Y esta figura, un eje de simetría.
y ahora el último concepto que nos queda por desarrollar es el de simetría rotacional. Decimos que una figura tiene simetría rotacional cuando podemos encontrar un centro en la figura. Sería, por ejemplo, en el cuadrado el centro estaría acá. Llamado centro de rotación. De manera que si giramos la figura completa un cierto ángulo mayor o igual a 0 grados y menor que 360 grados, la figura rotada coincide con la figura original. En este caso, el cuadrado tiene simetría rotacional, porque si yo lo giro 90 grados, que sería así, poniendo que acá hay ángulo de 90 grados, vemos que la figura no pierde sus propiedades y sigue siendo la misma figura, un cuadrado. Si lo vuelvo a girar 90 grados, vemos que la figura no pierde sus propiedades y sigue siendo un cuadrado. O sea que esta figura geométrica, que en este caso es el cuadrado, tiene simetría rotacional. Y ahora voy a explicar el caso de una figura que, si bien, pero quiero aclarar algo muy importante, todas las figuras en síntesis tienen un eje de simetría rotacional. ¿Por qué? Porque en el caso del triángulo, si yo lo dejo en 0 grados, lo hago girar una vuelta completa, va a seguir manteniendo su forma. Pero ¿qué pasa si yo lo giro 90 grados al triángulo? No, ya perdió sus propiedades. No es la misma figura que teníamos en un comienzo, ¿no es cierto? Si yo lo giro otros 90 grados, no es la misma propiedad, no tiene la misma propiedad, cambió. Si yo lo giro otros 90 grados, también. Ahora, si vuelvo al punto cero, sí tiene. Pero digamos que no tiene la misma simetría rotacional que sí tendrían, qué sé yo, un hexágono, por ejemplo, o un cuadrado, que son polígonos regulares. Bueno, después de elaborar todos los conceptos que elaboramos, llego al planteamiento del problema número 42. El problema número 42 decía representar, en caso de ser posible, por lo menos dos polígonos que posean las siguientes simetrías. Uno o más ejes de simetría, pero ninguna simetría rotacional. Uno o más ejes de simetría y una simetría rotacional. Bueno, en el segundo caso de uno o más ejes de simetría y una simetría rotacional, yo llegué a la conclusión de que la figura que puedo proponer sería el cuadrado, que cumple con todas las características. Tiene, de hecho, 4 ejes de simetría y tiene simetría rotacional, como lo expliqué anteriormente. En el otro caso, en el primer caso, que dice uno o más ejes de simetría, pero ninguna simetría rotacional, primeramente yo había postulado que lo que se podía adecuar a lo que se pedía era el triángulo isósceles. Que el triángulo isósceles tiene un solo eje de simetría, o sea que cumple con los requisitos. ¿Y qué pasa con este triángulo? El triángulo isósceles, como habíamos dicho, que primeramente todas las figuras geométricas en sí poseen un eje de simetría rotacional. Entonces significa que si yo el triángulo lo dejo en 0, ya tiene una simetría rotacional. Por ende, yo primero había postulado eso, pero ahora, después de haber estudiado todo eso, digo que en el primer caso, uno o más eje de simetría, pero ninguna simetría rotacional, no es posible encontrar una figura que se adecue a eso. Esa fue mi última conclusión.